Desde que somos niños, se nos enseña que preocuparse es una virtud disfrazada. Se nos premia por anticipar problemas, por prepararnos para lo peor, por no bajar la guardia. La preocupación se convierte en una forma de demostrar responsabilidad, madurez y previsión. Pero esta enseñanza, aparentemente inocente, contiene una trampa. Nos arraiga profundamente en la creencia de que, si pensamos lo suficiente en lo que podría salir mal, evitaremos que suceda. Como si el acto de preocuparse tuviera el poder de modificar la realidad futura. Como si el miedo fuera una herramienta eficaz para garantizar el bienestar. Alan Watts lo señaló con claridad. El ser humano moderno vive atrapado en una ilusión tan sutil como devastadora, la ilusión de que puede controlar la vida. Este deseo de control no nace del amor por la vida, sino del miedo a lo impredecible. Es un intento desesperado por establecer reglas en un juego que, por naturaleza, no tiene reglas fijas. Queremos certidumbre, estabilidad, garantías. Pero el mundo no funciona así. La existencia, como una corriente salvaje, se mueve por su cuenta, con una lógica que excede a nuestras pretensiones. Pretender dominarla es tan absurdo como intentar atrapar el viento con las manos. El problema surge cuando esta necesidad de control se vuelve el centro de la vida. Cada decisión se convierte en una fuente potencial de error. Cada evento del mañana se carga de amenazas hipotéticas. La mente se adelanta constantemente a los hechos, fabricando escenarios, algunos trágicos, otros apenas incómodos, pero todos ficticios. Y mientras tanto, la realidad presente se desvanece. Lo que podría suceder ocupa más espacio que lo que realmente está ocurriendo. La preocupación no es más que una actividad mental compulsiva, una fábrica de imágenes distorsionadas que nada tienen que ver con el ahora. Watts nos invita a mirar con escepticismo esa voz interna que repite, «Deberías hacer algo», incluso cuando no hay nada concreto que hacer. Esa voz que, bajo la apariencia de prudencia, mantiene a la conciencia en constante tensión. Nos hemos acostumbrado a confundir la preparación con la preocupación, como si fueran lo mismo. Pero hay una diferencia fundamental. La preparación es acción presente, es atención orientada al aquí y al ahora. La preocupación, en cambio, es evasión, un desvío de energía hacia lo irreal, hacia lo que aún no ha ocurrido y quizás nunca ocurra. Gastamos recursos mentales y emocionales en construir defensas contra enemigos imaginarios. Esta compulsión por anticipar lo malo tiene consecuencias profundas. La vida se vuelve un estado de alerta permanente. El cuerpo se tensa, la mente se fragmenta, la creatividad se bloquea. Nada florece en un terreno dominado por el temor. El deseo de controlar lo incierto termina transformando lo seguro en insoportable. Incluso en momentos de calma, la mente preocupada no descansa. Comienza a sospechar que esa calma es la antesala de la tormenta. La paz se vuelve sospechosa, la alegría peligrosa. Todo lo positivo es interpretado como una amenaza encubierta, como si la vida nos estuviera tendiendo una trampa. Lo más trágico es que la preocupación no solo no nos protege del sufrimiento, sino que lo adelanta. Nos hace vivir, en forma anticipada, dolores que aún no han llegado. Nos instala en una tensión innecesaria que se siente tan real como el sufrimiento auténtico. Vivimos el miedo al fracaso antes de haber fracasado, la angustia por la pérdida antes de perder, el rechazo antes de ser rechazados. Así, experimentamos una vida paralela, no la vida que ocurre, sino la que imaginamos que podría ocurrir. Y es en esa duplicación ficticia donde se consume nuestra vitalidad. Alan Watts comparaba esta tendencia con una cuerda tensa que intenta mantenerlo todo en equilibrio, pero que en el fondo solo produce rigidez. La preocupación, decía, no evita los problemas, solo evita que vivamos mientras no están ocurriendo. Al intentar fijar un orden absoluto,
lo único que logramos es generar un caos interno, porque lo real, la vida tal como es, nunca se ajusta por completo a nuestras proyecciones. El universo no nos pertenece, no obedece nuestros mapas mentales ni nuestras fórmulas de seguridad. Es un proceso en constante cambio, imprevisible, como la danza de las olas en el mar, y sin embargo, en lugar de aprender a flotar con ellas, nos esforzamos en construir diques, represas, muros mentales que nos alejan de su ritmo natural. Esta desconexión con el fluir espontáneo de la vida tiene un costo existencial. Nos convertimos en seres que están siempre esperando que algo salga mal, y ese estado de espera crónica nos impide disfrutar de lo que ya está bien. La mente preocupada no puede ver la belleza de lo simple, porque está ocupada buscando defectos. No puede entregarse a la experiencia, porque está demasiado enfocada en prever desenlaces. Pierde el asombro, el juego, la risa, y cuando la vida se vuelve seria todo el tiempo, se vuelve también insoportable, porque no fue diseñada para ser un problema constante, sino una experiencia que se despliega momento a momento, sin garantías, pero llena de matices. La trampa de la preocupación está en hacernos sentir que si dejamos de pensar en lo que puede ir mal, algo terrible nos pasará, que soltar el control es irresponsable, ingenuo o incluso peligroso. Pero Watts señala que esta es una lógica invertida. La verdadera libertad no está en saber qué va a pasar, sino en dejar de necesitar saberlo, porque es en esa entrega, no a la pasividad, sino a la confianza profunda en el fluir del presente, donde empieza la transformación real. Cuando dejamos de buscar certeza en un mundo que nunca la ofreció, empezamos a ver las cosas con más claridad. El sol sigue saliendo, incluso si no lo esperamos. La respiración ocurre sin que la pensemos. La vida se sostiene por sí misma, sin necesidad de nuestros planes exhaustivos. Esta evidencia, tan simple y tan ignorada, desarma el mito del control desde la raíz. No tenemos que manejar cada aspecto de lo que ocurre para estar bien. Solo tenemos que estar aquí. Lo demás, aunque nos cueste aceptarlo, nunca estuvo realmente en nuestras manos. Pero no basta con reconocer que la vida no puede ser controlada para liberarse de la preocupación, porque incluso después de aceptar intelectualmente que no tenemos el mando, algo dentro de nosotros sigue generando tensión, sigue fabricando escenarios futuros, sigue imaginando amenazas. Y es que el problema no está solo en lo que creemos, sino en lo que somos, en la manera en que hemos sido configurados a lo largo de los años. Detrás de cada pensamiento ansioso, detrás de cada miedo sin forma, hay un arquitecto invisible, una identidad que no soporta no saber, no tener, no ser. Y esa identidad es lo que comúnmente llamamos ego. Alan Watts entendía el ego no como algo maligno, sino como una ficción útil que con el tiempo se vuelve tiránica. Una ficción que empezamos a creer como verdad absoluta. Desde pequeños, vamos reuniendo ideas sobre quiénes somos, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras etiquetas, nuestros deseos. Creamos una imagen mental de yo que necesita constantemente afirmarse para sentirse real. El ego se convierte en una especie de personaje protagonista en una historia que nunca deja de escribirse. Y como todo personaje que desea sobrevivir, necesita conflicto. Necesita estar alerta, necesita sentir que hay algo en juego. Por eso la preocupación se convierte en un alimento constante para el ego. Cada vez que nos anticipamos a un problema, aunque sea imaginario, ese personaje interno se reafirma. Siente que tiene un papel que cumplir, una batalla que luchar, una decisión que tomar. En cierto sentido, preocuparse nos da una falsa sensación de importancia. Nos hace sentir necesarios. Nos convence de que, si no estuviéramos ahí para pensar en todo lo que puede salir mal, algo se derrumbaría.
Nos mantiene ocupados, nos da propósito, pero ese propósito es hueco porque no construye nada, solo consume. Es energía que gira en círculos, atrapada en una narrativa sin salida. Este ciclo es difícil de romper porque está profundamente vinculado con la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Si el ego se define por su capacidad de anticipar, proteger y resolver, ¿quiénes somos si dejamos de preocuparnos? El vacío que aparece cuando soltamos ese hábito puede resultar aterrador, no porque sea doloroso, sino porque no sabemos cómo habitarlo. Nos encontramos frente a un espacio silencioso en el que nada nos exige reaccionar, defendernos o justificarnos. Y ese silencio, para el ego, equivale a desaparecer. Por eso insiste en mantenerse activo, generando ruido, buscando amenazas, incluso cuando todo está en calma. La mente atrapada en esta lógica se vuelve una especialista en crear problemas donde no los hay. Se vuelve hipersensible, interpreta como señales de peligro cosas que son completamente neutras. Una mirada, una palabra, un retraso en una respuesta se convierten en síntomas de algo mucho más grave. Todo se sobredimensiona, porque el ego necesita que la historia sea dramática para seguir siendo el centro de ella. No tolera el aburrimiento, no tolera lo ordinario. Prefiere la angustia antes que el anonimato. Y lo más paradójico es que esa misma entidad que genera preocupación se disfraza de solución. Nos susurra que si seguimos pensando, si seguimos anticipando, en algún momento encontraremos paz. Pero esa paz nunca llega, porque no puede provenir del mismo mecanismo que genera el conflicto. Intentar salir de la preocupación usando al ego es como intentar apagar un incendio con gasolina. Es un movimiento circular que solo profundiza la confusión. Por más que pensemos una y otra vez, por más que analicemos y calculemos, el resultado es siempre el mismo: más cansancio, más rigidez, más insatisfacción. Watts hablaba de esta trampa con una claridad desconcertante. Decía que el problema no es la existencia del ego, sino el hecho de identificarnos completamente con él, de creer que esa voz en la cabeza que narra cada instante es quien realmente somos, esa voz que juzga, compara, teme y exige, esa voz que se desespera cuando las cosas no encajan con sus expectativas, esa voz que se aferra a una imagen y necesita mantenerla intacta. Pero nosotros no somos esa voz. Somos el espacio donde esa voz aparece. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a escucharla que olvidamos que podemos silenciarla. Liberarse de la preocupación no es una cuestión de pensamiento positivo ni de reemplazar ideas negativas por afirmaciones optimistas. Es un proceso mucho más radical. Implica cuestionar la estructura misma desde la cual pensamos. Implica soltar la necesidad de ser alguien todo el tiempo, de tener una opinión, una posición, una estrategia ante cada cosa que ocurre. Implica observar al ego con compasión, pero también con firmeza, y dejar de concederle el control absoluto de nuestra atención. La atención es el terreno donde el ego siembra su narrativa, pero también es la llave que puede abrir otras formas de estar. Cuando dejamos de alimentar esa historia de control, cuando dejamos de reaccionar automáticamente a cada impulso mental, comienza a aparecer algo diferente, una especie de claridad silenciosa. No es euforia, no es iluminación súbita, es simplemente un espacio donde no hay urgencia, donde no hay nada que resolver, donde las cosas pueden ser como son, sin necesidad de mejorarlas o defendernos de ellas. Ese espacio no se puede fabricar, solo se revela cuando dejamos de interferir. En realidad, la preocupación es un síntoma, una expresión superficial de una estructura más profunda que nos mantiene desconectados de lo que somos. Y mientras esa estructura esté operando, no importa cuántas técnicas usemos o cuántas ideas comprendamos, siempre encontraremos una nueva razón para preocuparnos. Siempre habrá un motivo para tensarnos.
un escenario que imaginar, un peligro que anticipar, porque la preocupación no es un error del sistema, sino una función del sistema mismo. Y si queremos experimentar algo diferente, no basta con modificar los síntomas. Hay que cambiar el sistema, pero cambiar ese sistema no significa luchar contra él. No se trata de eliminar el ego, ni de forzarnos a no preocuparnos. Eso solo alimentaría el mismo patrón desde otra dirección. El cambio real comienza cuando dejamos de tomarnos tan en serio esa identidad mental. Cuando reconocemos que no somos esa figura que necesita defenderse del mundo a cada segundo, que hay algo más profundo, más estable, más real, algo que no se ve afectado por lo que ocurre afuera ni por lo que la mente interpreta. Y ese algo no necesita preocuparse, porque no tiene nada que perder. Solo cuando entramos en contacto con esa parte de nosotros que no necesita protegerse, comenzamos a experimentar un estado distinto, un estado que no depende de lo que pasa, ni de cómo nos vemos, ni de lo que pensamos. Y es desde esa experiencia, desde ese modo de estar sin tensión, sin anticipación, sin resistencia, que podemos redescubrir la vida como lo que realmente es. Un flujo continuo de experiencias que no necesitan ser controladas, sino simplemente vividas. La vida no requiere que estemos en guardia todo el tiempo. No nos exige que pensemos sin parar, ni que intentemos resolver lo que aún no ha ocurrido. Lo único que nos pide, si es que algo nos pide, es presencia. Estar aquí, sin más. Pero esa simple disposición parece para muchos lo más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a vivir como si todo dependiera de nuestro esfuerzo, de nuestro juicio, de nuestra capacidad para intervenir. Y en esa obsesión por actuar, por analizar, por tener siempre una respuesta, hemos olvidado cómo es simplemente ser. Alan Watts lo expresó con una imagen poderosa. La vida no es una tarea que deba cumplirse, sino una melodía que debe bailarse. No tiene un objetivo fijo, no progresa hacia una meta final. Se despliega en el momento, como un juego que no necesita ganar nada. Pero para poder participar de ese juego, hay que soltar la compulsión por dirigirlo. Hay que abandonar la idea de que todo tiene que tener sentido, propósito o beneficio. La verdadera libertad se alcanza cuando dejamos de preguntarnos para qué sirve cada cosa y empezamos a experimentarla directamente, sin intermediarios conceptuales. Este cambio de perspectiva no ocurre por acumulación de conocimientos ni por esfuerzo sostenido. Sucede cuando se produce una ruptura interior, un instante en que comprendemos, no con la mente, sino con todo el ser, que no hay ningún sitio al que llegar, que no hay que mejorar nada, ni resolver nada, ni escapar de nada, que todo lo que realmente importa ya está sucediendo, y que lo único que bloquea esa vivencia plena es nuestra propia interferencia, nuestro deseo de control, nuestra necesidad de que la vida se ajuste a un guión mental. Cuando desaparece esa interferencia, aunque sea por un instante, se revela algo extraordinario, no una visión mística, ni una experiencia sobrenatural, sino algo mucho más íntimo: la simplicidad. El contacto directo con lo que está ocurriendo, sin necesidad de interpretarlo. Un silencio en el que no falta nada. Una claridad que no proviene de una idea, sino de la ausencia de ideas innecesarias. En ese estado, todo parece encajar. No porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque dejamos de resistirnos a ellas. Dejamos de juzgarlas como buenas o malas y empezamos a verlas como expresiones legítimas del flujo de la existencia. Este estado no requiere técnicas elaboradas ni rituales complejos. No es una práctica a perfeccionar, sino una disposición a cultivar. Implica estar atentos, no con tensión, sino con apertura. Implica dejar de buscar el momento perfecto y empezar a habitar el momento real. Implica escuchar el sonido del viento sin intentar descifrarlo,
observar una emoción sin intentar corregirla, mirar una situación sin imponerle un significado. Esa atención sin filtro, sin juicio, sin expectativa, es la que nos reconecta con lo esencial. Pero esto no significa vivir de forma pasiva o indiferente. Al contrario, significa participar activamente, pero desde otro lugar. No desde la inquietud de quien teme equivocarse, sino desde la confianza de quien ya no necesita tener razón. No desde la obsesión por predecir lo que va a pasar, sino desde la humildad de quien se entrega a lo que pasa. No desde la ansiedad de quien intenta controlar, sino desde la entrega de quien reconoce que no hay nada que controlar, solo algo que abrazar. Cuando accedemos a esta forma de estar, las cosas pequeñas adquieren una profundidad inesperada. Una conversación cualquiera se vuelve significativa. Una caminata sin destino se transforma en descubrimiento. Un gesto sencillo se carga de belleza. Porque ya no estamos buscando algo más. Ya no estamos proyectados hacia un futuro que nunca llega. Ya no estamos atrapados en la idea de que hay algo urgente que deberíamos estar haciendo. Simplemente estamos. Y eso basta. Alan Watts sostenía que el arte de vivir comienza cuando dejamos de intentar vivir perfectamente. Cuando dejamos de tratar la existencia como un examen que debemos aprobar y empezamos a verla como un fenómeno que se expresa por sí mismo. Desde esa perspectiva, incluso el error deja de ser un problema. La incomodidad deja de ser una enemiga. Lo inesperado deja de ser una amenaza. Todo se vuelve parte del juego. Y en ese juego, la preocupación pierde su razón de ser, porque ya no hay un personaje que necesite defenderse. Solo hay conciencia, observando, sintiendo, atravesando. Esta no es una experiencia que se alcanza una vez y luego permanece fija. No es un estado permanente al que se llega para siempre. Es más bien una invitación constante, un recordatorio silencioso de que cada momento es una puerta abierta a lo real. Cada respiración, una posibilidad de soltar. Cada mirada, una oportunidad de ver sin filtros. La vida nos ofrece esa invitación una y otra vez. El único requisito es dejar de lado la necesidad de que las cosas sean distintas. Aceptar esta invitación no significa renunciar a nuestras metas, ni abandonar nuestras responsabilidades. Significa dejar de vivir en conflicto con lo que es. Significa actuar desde la claridad, no desde el miedo. Significa tomar decisiones sin quedar atrapados en sus posibles consecuencias. Significa comprender que la verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber estar presente incluso cuando no hay respuestas. La preocupación, en este contexto, se revela como un ruido de fondo innecesario, un eco de viejos hábitos que ya no tienen función. Y cuando ese ruido se apaga, aparece un silencio fértil, un espacio donde las cosas pueden simplemente ser. En ese espacio, la vida ya no se experimenta como una carga, ni como un problema a resolver, sino como un misterio que se despliega instante a instante, sin necesidad de ser comprendido, solo vivido. Cuando la vida se revela sin adornos ni filtros, todo se vuelve más ligero. La necesidad de tener certezas desaparece, y con ella, la tensión constante de anticipar. No hay que entenderlo todo para vivir en paz. No hace falta tenerlo resuelto para respirar con tranquilidad. La claridad no proviene de pensar más, sino de pensar menos. Basta con no interferir, con dejar que las cosas se muevan como deben moverse, sin la urgencia de ajustarlas a nuestras expectativas. Vivir sin preocuparse no significa ser irresponsable, sino confiar en la inteligencia silenciosa del presente. Esa inteligencia no se aprende, se reconoce. Está siempre ahí, debajo del ruido, esperando que dejemos de resistirnos. Y cuando lo hacemos, cuando soltamos la lucha interna, descubrimos que no había nada que arreglar.
solo había que estar. La vida no se destraba cuando se la controla, sino cuando se la permite, y en ese permiso todo encuentra su lugar, incluso nosotros. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.